صباح الخير, el bon dia de l'Associació d'Amics del Pueblo Saharaui. Bé, són les 10 i 4 minuts, encetam el programa Bon Dia Saharaui. Rafael Borràs, molt bon dia. Bon dia i bona hora. Benvingut un altre pic en aquest espai. Bé, avui ja mos diràs quin menú tenim. Bueno, el primer, bon dia una altra vegada, salam aleikum. És obvi, no?, perquè el calendari així ho indica, que hem acabat el mes de maig, i han passat, per tant, 48 anys de la fundació, un mes de maig del 1973, del Front Polisario. Malauradament, aquella lluita contra la colonització espanyola segueix, ara en contra de l'ocupació marroquina. El naixement del Front Polisario el va liderar un jove que es deia el Luali Mustafa Sayed. El poeta nacional saharaui Badi Mohamed Salem li va dedicar aquests versos. Con él se levantó la jaima de la nación saharaui, tejió los vientos y cuidó las fronteras, y celoso permanece vigilante y es la garantía de la verdad. Avui, el secretari general actual del Front Polisario i president de la República Àrabe Saharaui Democràtica, el senyor Brahim Ghali, que està internat des del passat 17 d'abril per Covid a l'Hospital de San Pedro de Logroño, declararà per via telemàtica a l'Audiència Nacional. Ni el Polisario, ni la RAS, ni el president Ghali, ni el poble saharaui tenen por a la veritat. La querella contra Brahim Ghali és una maniobra més del Regne de Marroc contra el dret a l'autodeterminació del poble saharaui, com posa de manifest la declaració de la diplomàcia, entre cometes, xantatgista marroquina que ahir se va fer públic.
tot l'escalf, solidaritat i els desitjos de recuperació de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears al senyor Brahim Ghali. D'aquesta querella, i sobretot de les fragants incompliments de la legalitat internacional que envolta el conflicte del Sàhara Occidental, i també d'aquesta declaració que he fet abans a referència del Ministeri d'Exteriors del Regne de Marroc, en parlarem tot seguit amb l'abogat de l'Associació Internacional de Juristes del Sàhara Occidental, José Pepe Revert. Però abans, com cada dia que tenim programa, el trencam el mur de la desinformació, el recull de notícies que ens fa Ana Núria Perea. Però deixeu-me afegir a la informació sobre la marxa per la llibertat del poble saharaui que ens ofereix en aquest resum Ana Núria Perea, que al web marxasaharaui.org hi podeu veure totes les activitats d'aquesta marxa. I, sobretot, i molt important, hi podeu signar el manifest. Començam. Font de les notícies, ex-saharaui i El País. Crisi Espanya-Marroc. El passat 10 de desembre, Donald Trump va canviar la política exterior dels Estats Units sobre el tema del Sàhara Occidental quan va reconèixer la sobirania marroquina sobre el territori. Cap país ha assumit de manera oficial l'annexió. Però des d'aquesta data, el Marroc pressiona Espanya perquè modifiqui la seva posició. Primer amb la suspensió de la cimera d'alt nivell i ara per l'atenció mèdica prestada en un hospital de Logroño al líder del Front Polisari, Brahim Ghali. L'enviament de 9.000 emigrants a Ceuta entre el 17 i el 19 de maig és una nova amenaça. En un lapse de 48 hores i entre les persones que van creuar cap a Ceuta es trobaven 1.500 nins amb edats compreses entre 7 i 15 anys. Si bé molts ja han estat retornats a través del mecanisme de reunificació familiar, uns 800 nins segueixen allotjats en un centre a Ceuta. L'Organització Internacional per les Migracions ha seguit amb gran preocupació l'arribada d'aquests emigrants. I per la seva banda, Pedro Sánchez ha declarat que la Unió Europea recolza Espanya i que Rabat ha de ser conscient que Espanya és el seu principal aliat dins Europa. I mentrestant, el Marroc, a través de la seva ambaixada, amenaça Espanya amb més represàlies. A Espanya, el secretari general del Front Polisari i president de la RAS, Brahim Ghali, roman estable a l'Hospital San Pedro de Logroño. Els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat un augment d'agents marroquins en el recinte hospitalari. La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, Arantxa González Laya, ha declarat que Ghali abandonarà Espanya quan estigui fora de perill. D'ençà que va arribar a Espanya, els mitjans espanyols, principalment els de la dreta, a remolc de la propaganda marroquina, han omplert les seves pàgines d'un cúmul interminable de mentides. Primer van difondre la faula de la identitat falsa per entrar a Espanya i després adverteixen d'una possible fugida del líder saharaui. Totes dues coses han estat desmentides. De fet, avui mateix el líder saharaui declararà voluntàriament davant un jutge espanyol per la querella sobre delictes de genocidi i tortura. El règim marroquí cerca aïllar el Polisari impulsat unes denúncies davant l'Audiència Nacional. Comunicat del Ministeri d'Exteriors marroquí. En un comunicat fet públic ahir mateix, el Marroc reconeix que l'arrel de la crisi amb Espanya és el Sàhara Occidental i ho equipara amb l'independentisme català. El fons de la crisi, diuen, no radica en la coïda de Brahim Ghali, sinó en les segones intencions hostils d'Espanya respecte al Sàhara. Continuen dient que Espanya lluita contra el separatisme a casa i el fomenta en el país veïnat. No obstant, el Marroc el que no precisa és que, a diferència de Catalunya, el Sàhara Occidental està reconegut per l'ONU com un territori no autònom. Guerra al Sàhara. Aquest mes de juny es compleixen 7 mesos des de l'inici de la guerra. No hi ha treva al Sàhara Occidental, perquè continuen els atacs de l'exèrcit d'alliberament saharaui dirigits contra les posicions marroquines en els territoris saharauis. Més notícies. Lectura simultània en diversos països d'un testimoni de l'activista saharaui Sultana Haya, que porta més de 6 mesos confinada a la seva casa i assetjada per agents marroquins. S'ha llegit a Espanya, Regne Unit, França, Itàlia, Canadà i als campaments de refugiats saharauis de Tinduf.
en el qual es denuncia els ultratges que pateix només per ser saharauí. A més, mor l'històric dirigent i ministre d'Equipament de la RAS, Siraj Mepatal, després de contreure la Covid-19. Era el darrer supervivent del grup de fundadors del Front Polisari. I sobre el virus Covid-19. Bones notícies des del campaments, on sembla que culmina el descens de casos. No obstant això, és necessària la cessió de vacunes per part del govern espanyol per evitar nous rebrots. Les xifres totals des del començament del brot s'eleven a 773, de les quals 686 s'han recuperat i hi ha hagut 45 defuncions. I per finalitzar, recordar-vos la marxa simbòlica per la llibertat del poble saharauí. El dissabte de 9 de juny, l'Associació d'Amics del Poble Saharauí de les Illes Balears organitza una pujada al castell de Beiba, davant la impossibilitat d'unir-se a la marxa estatal que va començar el passat 8 de maig des de diferents comunitats autònomes i que confluirà a Madrid el 8 de juny. Us hi esperam a tots i totes. Bé, crec que ja tenim en contacte amb en Pepe Revert. En Pepe Revert pertany a l'Associació Internacional de Juristes pel Sàhara Occidental, com ja he anunciat a la introducció. És màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització, ja ho diré. Assisteix com a observador internacional en nom del Consell de l'Advocacia Espanyola a judicis contra els saharauis tant al Marroc com en el Sàhara Occidental. Ha participat a la 4a Comissió sobre Descolonització de Nacions Unides i, entre altres coses, ha denunciat la violació dels drets humans en el Sàhara Occidental a la seu precisament de la ONU, entre altres cosas. Buenos días, Pepe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Un poco sorprendidos por las noticias que van sucediendo sobre el Sáhara Occidental. Como ya cuando concretamos la entrevista ya te comenté que aquí en el estudio somos dos, ¿no? Tony Roche, que ahora te saluda, que es el conductor de... Buenos días, Pepe. De este matinal, y yo que soy el chico de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui que coordina un poco el programa. A ver, con Pepe, para los oyentes, para la audiencia de Dona Mediterránea, Pepe nos ha pedido que esto sea más bien una tertulia entre nosotros tres que una entrevista de pregunta-respuesta, ¿no? Pero Pepe, la actualidad es demanda, ¿no? En todos los medios de comunicación, pero también en la radio, ¿verdad, Tony? Efectivamente, sí, señor. Entonces, señor. Bueno, hoy está previsto que el secretario general del Polisario y presidente de la RAS, ¿no? El señor Brahim Ghali, comparezca vía telemática en la Audiencia Nacional, y un poco la primera cuestión es, nos gustaría saber tu opinión como jurista, ¿no? Tu opinión sobre esta querella y esta comparecencia, Pepe. Vamos a ver, en principio, Marruecos normalmente siempre actúa un poco a contrarreloj, con lo que normalmente hacemos en el Sáhara Occidental. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos desde la Asociación de Juristas, se presentó una querella contra 10 altos mandos militares marroquíes, justamente por delitos de torturas, genocidio, lesa humanidad, etcétera, en la Audiencia Nacional. Estos 10 fueron procesados y están en búsqueda internacional. Ante esto, normalmente Marruecos lo que hace es que responde también intentando buscar la alternativa. Brahim Ghali, en principio, por dos motivos. Es decir, el mismo juez Pedraza ha dicho que no está imputado, que directamente de los hechos las personas que lo denuncian, él no ha cometido ninguno, ni tortura, no lo han reconocido como que ha sido él que ha cometido la tortura, ni genocidio. Estamos hablando de la acusación de genocidio, es decir, el tipo penal del genocidio es muy claro, es decir, es la intención de destruir un grupo étnico, social, político, pero un grupo. No cabe bajo ningún concepto que Brahim Ghali haya intentado destruir un grupo étnico. No sabemos qué grupo étnico sería, o social o político, no nos cabe en nuestra cabeza. Mientras que Marruecos sí que tiene un delito por genocidio en la Audiencia Nacional. Es decir, y ahí ha sido demostrado los hechos y están procesados por delito de genocidio. Es decir, lo que ocurrió en el año 75 o 76
sobre además en territorio español, porque los bombardeos de Undreiga, por ejemplo, fueron realizados aún estando la bandera española en el Sáhara Occidental. Y de hecho han sido procesados y están perseguidos por la policía, por Interpol. Entonces Marruecos un poco siempre intenta ir tapando agujeros, pero la realidad es tozuda. Es decir, la legalidad internacional, aquí el final de toda la batalla que estamos teniendo es, ¿se va a imponer el Estado de Derecho y la legalidad internacional contra un ocupante militar que está cometiendo atrocidades en el Sáhara Occidental? ¿O la comunidad internacional va a dejar pasar estos hechos? Bueno, pues entonces Brahim Ghali está intentando que lo procesen, pues para que la opinión pública un poco diga que hay dos partes. Y por otro lado, no nos olvidemos que Brahim Ghali es jefe de Estado. Aunque España no lo haya reconocido, lo han reconocido 80 estados. Él participa y, de hecho, la misma Unión Europea, de forma indirecta, aunque parezca que no, lo reconoce, porque hay fotografías en que en la cumbre europea, entre la Unión Europea y la Unión Africana, hay fotografías que está Macron, con Mohamed VI, y él, es decir, está reconocido como jefe de Estado por 80 estados. Por lo tanto, él hasta gozaría de inmunidad diplomática. Pero parece ser que no tiene ningún miedo el presidente Ghali a ser interrogado. No estamos hablando de interrogatorio, porque siquiera está procesado, ¿no? Pero bueno, tomarle declaración, ese sería el hecho. Claro. Y no tiene ningún tipo de miedo, me da la sensación. Pero es un poco esta la situación, nos parece un poco insólito lo que está ocurriendo, es decir, que el victimario se convierta en víctima, ¿no? Sí, pero parece, ¿verdad, Pepe?, que un poco la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de ayer venía un poco al hilo, ¿no?, de esta comparecencia voluntaria, ¿no?, del presidente Ghali, como, ¿no?, y bueno, aquí se ha montado la que se ha montado, ¿no?, entre comillas, ¿no?, la crisis migratoria y tal en Ceuta y tal, ¿no?, pues, un poco aduciendo, ¿no?, que Marruecos nada más exigía, ¿no?, es decir, que la justicia española, ¿no?, actuase. Bueno, pues y parece, ¿no?, que está un poco provocado por esa circunstancia, ¿no?, como tú me decías, no hay miedo, no hay nada que ocultar, no hay, bueno, pues ya está, ¿no? ¿No te parece un poco? De todas maneras, esto lo hemos estado comentando a lo largo en el ámbito de los juristas en el tema del Sáhara Occidental, lo hemos estado comentando de que esto es una cuestión, creemos y estimamos que anecdótica, es decir, el tema de Ghali es una cuestión totalmente anecdótica. Aquí nos tenemos que remontar ya a dos hechos fundamentales. Por un lado, está el hecho del reconocimiento de Trump sobre la soberanía del Sáhara Occidental sobre Marruecos. Y por otro lado está que tienen miedo a la sentencia que se va a publicar, se va a hacer pública este mes de junio del Tribunal General de la Unión Europea sobre un acuerdo de canje de notas entre Marruecos y la Unión Europea. Esto está esperando sentencia, y si el Tribunal General sigue la misma línea que han seguido el Tribunal Internacional de Justicia, pues mantendrá que no se puede aplicar que el Sáhara Occidental es un territorio que no pertenece a Marruecos, que es la tesis del Tribunal Internacional de Justicia. Esto está poniéndolo nervioso, pero se envalentonó un poco. Yo creo que la diplomacia marroquí se envalentonó a través de la declaración de Trump y ha intentado que el resto de países haya una avalancha de reconocimientos de la soberanía del Sáhara Occidental, de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Esto no se ha producido e intentó Marruecos con Alemania, un país de los grandes de la Unión Europea, y fracasó. Y de hecho casi rompen relaciones con Alemania, porque Alemania es un país serio y cumple en principio con sus obligaciones internacionales. Que no olvidemos que las obligaciones internacionales de todos los miembros que pertenecen de los miembros de Naciones Unidas es el no reconocimiento del territorio adquirido por la fuerza. Es decir, ningún país del mundo, y de hecho hasta que Trump lo hizo, nadie ha reconocido que el Sáhara Occidental está bajo la soberanía marroquí. ¿Por qué? Porque ha sido adquirido por la fuerza. Había una frontera internacional reconocida internacionalmente, que era el Sáhara Occidental, y Marruecos, por las armas, cuidado, estando aún España en el territorio, y no habiéndose firmado los acuerdos tripartitos de Madrid. Es decir, el acuerdo tripartito de Madrid se firma el 6 de noviembre, el 6 de noviembre, no, el 14 de noviembre, y en el territorio entran 40.000 soldados marroquíes por la parte este, comandados por el coronel Dimli, y por lo tanto España aún no había transmitido aparentemente la administración del territorio. Se viola una frontera internacional por el ejército,
y, por lo tanto, lo que está violando es la Carta de Naciones Unidas, porque todos los miembros de Naciones Unidas, y Marruecos es desde el año 58, están obligados a respetar la Carta de Naciones Unidas. Y una de las obligaciones que tienen es el Acuerdo Pacífico de Controversias. Es decir, cualquier controversia entre Estados debe resolverse de forma pacífica. Y en la Carta, otra de las obligaciones que tienen es la prohibición de la utilización de la amenaza y el uso de la fuerza. Y Marruecos lo demostró, violó una frontera internacional y además ha violado el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, una norma de derecho obligatorio. Por lo tanto, Marruecos está uno detrás de otro cometiendo ilícitos internacionales que algún día podrán tener su responsabilidad internacional. Bueno, pues lo que está haciendo es que España reconozca, violando el derecho internacional, reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es decir, lo que está amenazándonos es a que nosotros tengamos la obligación de reconocer un ilícito internacional. Y eso no puede cualquier país serio, como Alemania, y como España, espero que al final responda, que no reconozcan bajo ningún concepto, y menos con amenazas. Como porque si Marruecos Trump se hubiese continuamente está amenazando a la Ministerio de Asuntos Exteriores y al gobierno español. Como si el ex presidente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, se hubiese instalado en la Moncloa ahora, ¿no? Oye, una cosita antes de pasar a otro tema. Antes has citado que la sentencia que se espera, has dicho sobre canje de notas, ¿no? Quizá este lenguaje para los no expertos en derecho internacional, ¿a qué te referías exactamente? Vamos a ver, a la sentencia del 2018 hay una sentencia que dice que los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos no se aplican en el Sáhara Occidental porque el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos. Y eso es correctísimo. Es importante de la Unión Europea, ¿verdad? Sí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo plantea así. Entonces, hay que cumplir con las sentencias del Tribunal Internacional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea no se queda contenta, y en esto está del lado de Marruecos, no se queda contenta y dice, bueno, pues hay que aplicar los aranceles que tiene los productos naturales, los productos originarios de Marruecos. Para la Unión Europea tiene unos aranceles fiscales importantes, aduaneros, pues también que se apliquen al Sáhara Occidental. La Unión Europea lo que hace en ese momento es que viola su propia legalidad internacional e intenta justificar que ese acuerdo cumple con la legalidad internacional. Entonces dice la Unión Europea que envía una comisión al territorio que ha pactado con la población afectada. O sea, para que la legalidad de los acuerdos internacionales firmados en el Sáhara Occidental tiene que cumplir con dos requisitos. Que la Unión Europea pactase con el legítimo soberano, es decir, con el pueblo del Sáhara Occidental, es decir, que esté de acuerdo. Y dos, que los beneficios que produzca la explotación de los recursos naturales beneficien en el pueblo del Sáhara Occidental. Eso lo intenta hacer, pero esconde la palabra pueblo del Sáhara Occidental, la modifica y dice población afectada. Envía una población al territorio y se entrevista con colonos marroquíes, que por supuesto son favorables a que se firme este canje de notas. Con esta aparente legalidad, lo que hace es que firma el convenio con Marruecos y se iba a aplicar. El Frente Polisario no está de acuerdo y dice, oiga, es que no cumple con la legalidad internacional, que es que tiene que entrevistarse con los representantes del pueblo del Sáhara Occidental y estos recursos tienen que actuar en beneficio de la población del Sáhara Occidental. Y recurre. Y esto es lo que tienen miedo ahora, que esto es lo que se va a sentenciar en este mes. Si, por ejemplo, el tribunal dice que no se pueden aplicar los aranceles en el territorio del Sáhara Occidental, bueno, estará manteniendo la legalidad internacional que esperamos todos. Porque no olvidemos que al pactar o al entrevistarse con la población afectada, está entrevistándose con población marroquí. Es decir, esa población está en el territorio porque ha habido un traslado de la potencia ocupante de población propia al Sáhara Occidental. Eso es un presunto crimen de guerra. Es decir, el protocolo adicional primero y el convenio de Ginebra lo que dicen es que cuando una potencia ocupante de un territorio, y no digo yo ocupante, lo dice la Asamblea General en resoluciones del año 79 y 80, hay una persistente ocupación. Bueno, pues cuando una potencia ocupante entra en un territorio, está obligada a no trasladar a la población propia para cambiar la configuración étnica. Por lo tanto, la Unión Europea está dando por buena a esa población que está y está pactando con ella pese a que están ahí tras un presunto crimen de guerra cometido por Marruecos. Y además un delito de guerra que ha persistido desde hace 40 años. A partir de la Marcha Verde
no ha parado Marruecos de introducir población propia y además ha llegado un momento en que la población marroquí es inmensamente superior a la población saharaui en el territorio ocupado. Pepe Revert, si te hago, soy Tony Roget, acompaño a Rafael, si te hago la pregunta en catalán, ¿me vas a entender? Sí, perfectamente. Vamos a ver, es que yo soy de las generaciones que han estudiado en castellano, aunque yo soy valenciano y valenciano parlante, mi lengua materna es el valenciano, però jo estudié tota la carrera, fui de los más mayores i no pude estudiar en mi idioma. Si tu me permets, jo te faig la pregunta en català i anem fent. Mira, Pepe, és molt interessant tot això que mos estàs contant. La veritat és que estic prenent nota i no tur, però has parlat de crims de guerra. Això és un tema molt interessant i a debatre. Hem de recordar que el 1991 se va firmar aquell llarg període de pau, entre cometes, però la pau no és només absència de guerra. Tu saps que hi ha hagut manca de respecte als drets humans, manca a la legalitat internacional i que la gent pugui viure dignament. En aquest sentit, l'absència de pau ha estat permanent. I jo, quan t'esmentaves aquest trasllat de poblacional, d'ocupació de territori, me n'hem recordat d'Israel, perquè és un exemple molt clar, no, Baró? En este aspecto el tema de traslado es decir, el que n'hi ha que un cese del fuego, se va a firmar un cese del fuego, perquè ningú de les dues parts podia guanyar-li a l'altra, això eren conscients. Correcte. Però n'hi ha una... m'ha passat a València. Cap problema. Pots seguir xerrant en castellà. Que no m'entén la gent. Lo que vaig a hacer es hablar en castellano y así me entenderá todo el mundo. El problema es que, aunque haya un cese el fuego, el título jurídico que Marruecos tiene para permanecer en el territorio hay que tenerlo muy claro. ¿Qué título jurídico tiene Marruecos para permanecer en el territorio? Cuando estaba España era la potencia colonial, evidentemente. Pero Marruecos, ¿qué título tiene? Simplemente tiene la de ocupante. Lo ha dicho la Asamblea General. Ajá. Es un territorio ocupado. Sí. En un territorio ocupado, la potencia ocupante no puede plantear su legislación, porque el convenio de La Haya de 1907 lo que dice es que la ocupación tiene que ser temporal. No se traslada, no hay un traslado de la soberanía de la población, del pueblo del Sáhara Occidental al ocupante. Es decir, Marruecos no tiene la soberanía según las leyes de la guerra. Y, además, no puede aplicar su legislación general. Solamente puede aplicar la legislación para guardar la seguridad de las tropas propias y para mantener el orden y la administración ordinarios del territorio. Nada más. No puede aplicar el Código Penal general marroquí. No puede aplicar, no puede hacer elecciones en el territorio. No puede modificar la configuración de provincias como ha modificado. Eso todo está prohibido por el convenio de La Haya de 1907. Es decir, él está actuando como si fuese el soberano cuando no lo es. Y eso es lo que tenemos que denunciar, porque por eso estamos diciendo el extremo que hay, es decir, entre la legalidad internacional, es decir, aquí lo que vamos a plantear es un país por las armas puede quedarse con un territorio de otro país cuando la legalidad internacional no lo permite. Ese será el gran fracaso de Naciones Unidas si Marruecos al final anexiona el territorio. Sí. Entonces, estamos discutiendo de cosas serias, es decir, no solamente estamos hablando del Sáhara Occidental, estamos hablando de la legalidad internacional, estamos hablando de Crimea, estamos hablando de Kuwait, es decir, poblaciones que han entrado otro ejército y en la comunidad internacional ha reaccionado, en cambio en el Sáhara Occidental no reacciona. Ya. He querido entender, me ha parecido que te entendía que estos traslados de población en la legalidad internacional tiene el tratamiento o la clasificación de crimen de guerra. ¿Lo he entendido bien? Sin ningún género de duda. Vamos a ver. Bueno, la población del Sáhara Occidental que permaneció, la población autóctona, como dice Naciones Unidas, es una población protegida por el Cuarto Convenio de Ginebra. Población protegida. En cambio, los marroquíes que permanecen en el Sáhara Occidental no son población protegida. ¿Por qué? Porque son nacionales de la potencia ocupante. ¿Por qué están esta población en el territorio? Porque Marruecos, a lo largo de los años, ha potenciado entregándoles terreno, entregándoles materiales de construcción, entregándoles raciones de comida. Eso es lo que ha ido Marruecos potenciando. Y eso está prohibido por la legalidad internacional. Y hay que ver las sentencias, que es similar, sobre el muro, la Corte Internacional de Justicia que se pronuncia sobre el muro israelí,
Y son cuestiones muy similares. Y aparte de todo, es clarísimo que el Convenio de Ginebra dice que el traslado de población de la población autóctona, de la población propia a un territorio ocupado, es una falta grave, que con el protocolo adicional primero de 1977 se convierte en crimen de guerra. Estas son palabras como son, no hay vuelta de hoja, y es un crimen de guerra ese traslado de población. Además de otros muchos, es decir, reiteradamente Marruecos comete torturas en el Sáhara Occidental. Por ejemplo, y tengo que recordar, hace unos días a Sultana Jaya, una de las activistas saharaui, las fuerzas de seguridad presuntamente la violaron, según manifiesta Sultana Jaya, pero yo he estado en juicios en que los activistas han enseñado sus manos y han manifestado que les han arrancado las uñas y no se han abierto diligencias previas por parte del tribunal. He estado presente en juicios en que se han alegado torturas. Recuerdo un chico que manifestó que le habían violado, se destrozó llorando y no se abrieron diligencias de investigación en un tribunal. Cualquier tribunal democrático, lo mínimo que se hace es, ante esa denuncia, abrir diligencias de investigación. Ninguna. Marruecos en ese aspecto no respeta, tortura, viola. Hay más de 100 desaparecidos aún en el Sáhara Occidental. Entonces, quiere que los demás, aparentemente, creamos que los que están torturando y violando y cometiendo genocidios son los saharauis. Bien, tenemos que recordar una cosa. La legislación internacional, a los movimientos de liberación nacional contra el colonialismo y la ocupación están legitimados para utilizar la fuerza. E incluso estaría legitimada España para ayudar al Frente Polisario a actuar contra la ocupación que sufre. Cualquier país puede ayudar legítimamente al Frente Polisario para alcanzar su derecho a la libre determinación e independencia, que han reconocido más de 25 resoluciones de Naciones Unidas. Así, pero literal. El pueblo del Sáhara Occidental tiene el derecho a la libertad, a la libre determinación i a la independència. Hay más de 20 resolucions. Revert, te voldria demanar, a partir de tot aquest argumentari que tu mos has aportat, molt interessant també, aquest xantatge que ara ha engegat Marroc aquests dies passats, obrint fronteres, creant aquesta crisi de migració cap a Ceuta, mos podria dur a pensar que aquesta imminent resolució, aquest fallo que farà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea cap a la demanda del Front Polisari ha posat nerviós a Marroc, no és vera? És que és evident. Marroc sempre està nerviós perquè no aconsegueix que la comunitat internacional reconega l'annexió del territori. Ell diu que és territori nacional marroquí i el resto del món diu que no. Per tant, hi ha uno que ha violat les normes internacionals, ha violat fronteres internacionals, ha violat la Carta de Nacions Unides, ha violat els drets humans, i damunt el que vol és que la comunitat internacional reconega aquesta situació. És graciós perquè ahir la declaració del Ministeri d'Assumptes Exteriors sobre la crisi marroquí espanyola, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, diu que el Front Polisario comete crímenes abyectos que viola, tortura, desprecia los derechos humanos y patrocina actos terroristas. Hay que recordar que la presión que Marruecos ha ejercido siempre contra España, es decir, estando España como potencia colonial, ya se violó la frontera española por tropas marroquíes, incluso se atrapó a una de una compañía entera, el ejército español lo atrapó, y el coronel Biguri, que era el secretario general en el territorio, en el año 1978, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados manifestó reiteradamente, además es público lo que estoy manifestando, que Marruecos había utilizado el terrorismo en contra de España. Está manifestando que el Polisario está utilizando el terrorismo. Oiga, el coronel Biguri en el año 78 dijo que usted había utilizado el terrorismo. Pero no solo dijo el coronel Biguri, de Piniés, el embajador español en el año 75 en Naciones Unidas, en la Misión Permanente de España en Naciones Unidas, también manifiesta en uno de sus libros que Marruecos había utilizado el terrorismo. Y está manifestando Marruecos que es un socio fiable y que el que no es socio fiable es España. Hombre, me parece muy fuerte ese tipo de amenaza, y amenazar con trasladar 8.000 personas a través de una frontera internacional. Me parece que hay que mirar qué socios preferentes tenemos. España lo que no puede hacer es estar tras... O sea, yo quiero tener un vecino en que me lleve bien. Marruecos tenemos que llevarnos bien como vecinos, sin ningún género de dudas. Y cuanto más desarrollado esté Marruecos
y menos pobreza tenga, menos riesgo hay para las fronteras españolas, sin ningún género de dudas. Nosotros queremos cooperar con ellos, pero lo que no puede ser es que se coopere con ellos y en cambio él no sea un socio fiable. Se violó la frontera internacional del Sáhara, se violó la frontera internacional de Perejil, con todas las discusiones que pueda haber, pero para eso está el arreglo pacífico de controversias en Naciones Unidas. Ha presionado a Ceuta y Melilla, presuntamente abre la frontera a las pateras. Yo creo que la Unión Europea está aportándose con miles de millones de ayuda al desarrollo de Marruecos y que queremos que se desarrolle Marruecos, pero lo que no puede ser es que él cometa una ilegalidad y que todos mantengamos esa ilegalidad internacional. Pensemos una cosa. Toda la explotación de los recursos naturales que se ha producido en el Sáhara Occidental, si España ha cooperado o la Unión Europea ha cooperado, si algún día el Sáhara Occidental fuese independiente, podríamos estar sujetos a una responsabilidad internacional de indemnizar al pueblo del Sáhara Occidental por la explotación ilegal de esos recursos naturales. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El expolio que se está produciendo en el Banco Pesquero Sahariano, Fosbucrá con las minas, claro. Los recursos, todo lo que es la agricultura, la explotación ilegal de la capa freática, que además es irreemplazable, de agua que se está regando las frutas y hortalizas en el Sáhara Occidental, todo eso está sujeto a indemnización porque esa ocupación es ilegal y podría llegar a la Unión Europea a tener que indemnizar. Y esto ha ocurrido con anterioridad. Nauru le reivindicó a Australia la indemnización por la explotación de los fosfatos, además. A ver, sobre una cosa que comentabas relacionado a la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de ayer, bueno, te leo un titular de la prensa de un periódico local, ¿no? A última hora, que es un periódico que más difusión tiene, ¿no? Parece ser, ¿no? Es decir, en Mallorca, ¿no? Al menos dice: el juez ve desmedido, entre comillas, ¿no?, decir que Brahim Ghali ha cometido crímenes contra la humanidad. Y subtitula: rechaza investigar al líder del Polisario por identidad falsa, ¿no? Yo creo que se está desmontando, ¿no?, todo este montaje, porque no, lo decías tú, ¿no?, lo comentabas, ¿no, Pepe? Sí. El primer punto de la declaración de ayer es que es muy, muy fuerte, ¿no? Hablando, que te pregunto, en fin, ¿no? Yo opino esto, ¿no?, que se está desmontando todo este montaje en torno a esta querella y esas cosas. Pero te quería preguntar, porque la declaración de Marruecos habla que hay denuncias presentadas por víctimas de nacionalidad española. ¿Qué víctimas son estas de nacionalidad española? Porque está reconociendo Marruecos, ¿no?, la responsabilidad de España, ¿no?, es decir, como colonia administradora. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ya no lo ahí es contradictorio Marruecos con esa expresión. Es la hostia, España, es decir, se mantiene la querella que se presentó por la Asociación de Juristas por genocidio contra los 10 altos cargos marroquíes. La Audiencia Nacional la mantiene viva porque dice que en el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español y, por lo tanto, por el principio de territorialidad, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. Eso lo dijo, siendo presidente de la Sala, el ministro de Interior, Marlaska. Sí, señora. Yo mantengo también esa postura de que el Sáhara Occidental, España sigue siendo la potencia administradora. Y lo digo por una sencilla razón. Para dejar de transmitir información ante Naciones Unidas, es uno de los requisitos. Naciones Unidas tiene una serie de requisitos. Cuando uno entra a formar parte de Naciones Unidas, el secretario general preguntaba a cada país si administraba territorios. España llega a un determinado momento en que manifiesta que España administra territorios, entre ellos el Sáhara Occidental. Entonces está obligada a partir de ese momento a transmitir año a año información sobre el territorio. Y España deja de transmitir información en el año 76, que envía una carta diciendo que ha dejado de tener responsabilidad en el territorio. La Asamblea General es reiterada que dice que quien tiene responsabilidad de transmitir o no información es la Asamblea General. Y lo tiene que manifestar expresamente. Es decir, la Asamblea General, ante esa carta, tendría que haberle dicho: no, España, usted está obligada a seguir transmitiendo información porque el pueblo del Sáhara Occidental no ha podido ejercer el derecho a la libre determinación que en resolución ha sido reconocida por la Asamblea General.
Por lo tanto, técnicamente, si no hay expresamente ese acuerdo de la Asamblea General, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. Pero ya no lo dice tampoco yo, sino que lo dice el abogado general del Tribunal Internacional de Justicia, dice que en un determinado momento que España sigue teniendo responsabilidad sobre el territorio. Si está diciendo el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues seguramente es que tiene parte de razón. Y todo lo que ocurre en el territorio está afectando a la responsabilidad internacional de España. Y España lo que tendría que hacer es simplemente defender lo que dicen nuestros presidentes del gobierno, las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, pues sigamos las resoluciones de Naciones Unidas, que se celebre el referéndum sin interferencia de Marruecos, porque Marruecos lo que hace es que bloquearlo. ¿Por qué lo bloquea? Porque tiene miedo al resultado. Y no olvidemos que Marruecos sigue siendo la potencia ocupante del territorio. Y con los ocupantes lo que hay que hacer es que se retiren del territorio y que dejen a la población autóctona, como dicen las resoluciones de Naciones Unidas, votar cuál es su futuro. Si su futuro, el pueblo saharaui, quiere ser marroquí, lo dirá. Que no quiere ser marroquí, quiere ser independiente, lo dirá. Y nadie tiene que interferir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la legalidad internacional. ¿Qué queremos? Un mundo en que se respete la legalidad internacional y por lo menos la gente, los países se entiendan de una forma civilizada, o la fuerza de las armas. Esto es lo que estamos discutiendo en el fondo. Y el gobierno de España lo que tendrá que hacer, como la Unión Europea, ¿a qué lado quiere estar? Y Marruecos tiene que decidir que su política de ocupación le genera muchísimos problemas. Tiene problemas con Argelia, frontera cerrada, cuando podría haber ahí un flujo importante económico. Y el Magreb está bloqueado por culpa de este conflicto. Claro. Yo creo que ahí se debería intervenir por la Unión Europea, ser el garante de que se respete la legalidad internacional en el Sáhara Occidental. Pero mira, ayer la famosa declaración, ¿no? Habla que para el Reino de Marruecos su territorialidad en el Sáhara Occidental, ¿no? Es una causa sagrada. Yo te pregunto, ¿no? Pues no sé qué encaje tiene esto de una causa sagrada, ¿no? Esto es más propio de una teocracia, ¿no? Yo creo que es sencillo en la legalidad internacional, incluso en los hábitos o en los usos y costumbres diplomáticos, ¿no? Esto de causa sagrada, no sé, ¿no? Yo, de todas maneras, la respuesta yo no la voy a dar yo, sino que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, Marruecos pidió una opinión consultiva. La Asamblea General no debería permitir que la Corte Internacional de Justicia se pronunciase, porque España había dicho y había manifestado que se iba a celebrar un referéndum de libre determinación en los primeros 6 meses del año 75. Naciones Unidas debería haber potenciado eso, pero en cambio, como Marruecos solicita la opinión consultiva, se para y lo que hace es que lo pasa a la Corte Internacional de Justicia solicitando presuntos derechos históricos de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que había mantenido una presunta soberanía antes en el Sáhara Occidental. Bien, el Tribunal Internacional la Corte Internacional de Justicia es clara. El Sáhara Occidental, el pueblo del Sáhara Occidental, tiene el derecho a la libre determinación. Y los presuntos hechos históricos anteriores de soberanía, se impone el derecho a la libre determinación a todos los posibles presuntos derechos históricos. Porque es más importante, la comunidad internacional estima que el derecho a la libre determinación prima sobre todos. Y aparte de eso, la Corte Internacional de Justicia dijo que es que no había habido vínculos de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Por lo tanto, de territorio marroquí, nada. Hay una frontera internacional reconocida por todo el mundo que se delimitó en acuerdos entre España y Francia. Esa frontera internacional es la que después ha servido en la Unión Africana. Tienen un principio que aplican, que es el principio uti possidetis iuris, es decir, el reconocimiento de las fronteras internacionales heredadas de la colonización. ¿Por qué? Para evitar enfrentamientos armados. Todos los miembros de la Unión Africana aceptan ese principio. Y Marruecos, cuando entró, lo aceptó. ¿Por qué pretende borrar esa frontera internacional si ese territorio no le pertenece? Y estoy hablando de derecho internacional, no estoy hablando de estar de un lado a otro. Y la legalidad internacional se tiene que imponer. De todas maneras, sí. Hay una cosa que sí que quería comentar, perdona que me pase a otro tema, y es que
una de las frases que utiliza el Ministerio de Asuntos Exteriores es ¿qué pasa con todos los niños, mujeres y hombres que sufren los estragos del Polisario? Sí. Diariamente se infligen tratos inhumanos a la población de Tinduf, los silenciados del Polisario sin que se les haga justicia. Esta pregunta, una pregunta parecida me hicieron a mí en Ginebra, cuando estuve allí, por una persona cercana a las tesis marroquíes. Y yo la contestación que dije en ese momento es que el Frente Polisario había aceptado la monitorización de los derechos humanos en los campamentos. ¿Por qué Marruecos no acepta la monitorización de los derechos humanos por parte de organizaciones internacionales en el Sáhara Occidental? ¿Por qué se opone? El Frente Polisario los ha aceptado. Poco miedo tendrá. En los territorios ocupados se echa a la gente que va ahí a... Vamos, a mí me expulsaron, yo tardé media hora, es decir, aterricé en el Ayun porque íbamos como observadores del Consejo General de la Abogacía Española a un juicio y directamente nos expulsaron. ¿Qué miedo tiene a que haya observadores independientes del Consejo General de la Abogacía que simplemente acrediten que se cumple con las normas que los convenios de Ginebra mantienen? Es decir, el derecho a un juicio justo, el derecho a la prueba, a la contradicción. Es decir, el problema que tiene Marruecos es que el acta policial, cuando detienen a un activista saharaui que está en contra de la permanencia de la ocupación marroquí, lo primero que hacen en el acta policial es redactan una serie de hechos que después no se corresponden con la realidad. Pero para el juez esos hechos van a ser probatorios y se va a condenar a largas condenas. El acta policial no hay presencia de abogado defensor. Muchas veces son gente que incluso tiene estudios superiores y la obligan a firmar bajo torturas con la huella digital. Eso es importante que la observación internacional denuncie que son sometidos a torturas y que en las comisarías que ocurren en el Sáhara Occidental son torturados, pero no solo eso, incumplen también con los convenios de Ginebra, porque no olvidemos que todos los presos de Demizig, por ejemplo, están cumpliendo condena en Rabat, en las cárceles marroquíes. Eso está prohibido por los convenios de Ginebra. Si hubiese alguna sanción penal que fuese en contra, que cumpliese con la legislación que permite los convenios de Ginebra, tendrían que cumplir condena cualquier persona en el Sáhara Occidental, no trasladarlos ilegalmente a Marruecos. Es que continuamente está generando ilegalidades Marruecos en el territorio. Y eso se tiene que denunciar, claro. Eso, además de prohibir, ¿no?, la libertad de prensa, de expresión. Fíjate tú, los amigos de Kim Media, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, las penurias y los riesgos que corren, ¿no?, para tenernos más o menos informados de lo que pasa especialmente con las activistas, ¿verdad?, de los territorios ocupados, ¿no? Però creo que Toni queria intervenir, no? Sí, Robert, jo tinc una darrera pregunta perquè mos queden escassament 10 minuts. Tots sabem, tots els que seguim la política internacional i la política, la geopolítica, tots estem d'acord, segur, que si se donés un gir, com se diu, un gir dramàtic dels aconteixements, anem a posar-nos dins un escenari en el qual George Biden, president dels Estats Units, Joe Biden, he dit George, no, Joe Biden. Així com Trump va donar suport a la legalitat, per dir-ho de qualque manera, marroquí, i Marroc s'ha envalentonat, anem a suposar un escenari en el qual Joe Biden considerés la possibilitat de que s'ha de donar una oportunitat i reconèixer els drets humans i els drets territorials del Sàhara ocupat, això canviaria les estratègies de la geopolítica. Per tant, podem contemplar aquest gir dramàtic dels aconteixements en un futur o no? Lo que está referente es que Biden apoyara a la tesis de saharauis, de la lliure determinació. Sí. Està referint a això? Correcte, sí. Estem parlant de que hi ha geoestratègia, geopolítica, interessos. Yo creo que aquí también interviene Israel. Aquí ha sido una jugada a tres bandas, entre Israel, Marruecos y Estados Unidos. Yo creo que han forzado mucho la maquinaria y el problema es que ahora también Marruecos está en una situación que desde el propio interior de Marruecos están en contra de la situación que han provocado con Israel, del reconocimiento de Israel.
también hay que considerar que en Estados Unidos hay una potente colonia judía que va a presionar para que eso se mantenga, supongo, no lo sé. Yo lo único que digo en estos casos es que los países serios lo que tienen que hacer es mantener la legalidad internacional que se han dado entre ellos. Tampoco es que sea muy estricta, pero si hay una política de derecho a la libre determinación, pensemos que quedan 18 territorios no autónomos pendientes de descolonizar. Y el único territorio importante es el Sáhara Occidental, lo demás son pequeñas islas y pequeños enclaves. O sea que ha sido un éxito el derecho, la política de libre determinación practicada por Naciones Unidas, porque casi todos los estados han acabado siendo independientes, pero en cambio en el Sáhara Occidental ahí hay intereses también, porque Marruecos tiene unos intereses muy importantes, sobre todo en el tema de las minas de fosfatos de Fosbucra. Y yo no lo sé qué va a ocurrir con el presidente Biden, pues no sé, ¿no? Ahí no tengo respuesta a eso, no lo sé. Es la mejor respuesta que te puedo dar, no lo sé. Sería podríamos desear que Biden dijese que no reconoce la soberanía, que vuelve a la legalidad internacional, pues debería ser así, pero porque queremos una comunidad internacional mucho más respetuosa con la legalidad internacional. Entonces, en qualsevol cas... igual que la Unión Europea está aplicando sanciones a Rusia por la ocupación de Crimea, debería hacer lo mismo con la ocupación del Sáhara Occidental, estimo yo, para ser coherente, y en cambio eso no lo hace. Rafael. Bueno, pues Pepe, ha sido un placer, ¿no?, de escucharte, hablar contigo, pero nos tenemos que irnos despidiendo. Yo creo que de la charla de hoy, ¿no?, queda más claro, por si no lo estaba, ¿no? Lo hemos intentado en los programas que hacemos cada 15 días, ¿no?, en esta radio de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares. Pero bueno, yo creo que tus argumentos y en fin, ¿no?, lo que nos has explicado, yo he aprendido bastante o mucho, ¿no?, de lo que has ido explicando. Creo que el reiterado eslogan, ¿no?, de que Marruecos culpable, España responsable, ¿no?, bueno, además de razones políticas, ¿no?, tiene sobradas bases de legalidad internacional, ¿no? Eso... No sé, a mí lo que me corresponde, que es España es responsable. España fue un desastre la descolonización, cómo se realizó. Efectivamente. Es decir, no puede un país, lo que tendría que haber hecho es cumplir con la legalidad internacional, haber celebrado el referéndum. Y si no hubiésemos tenido capacidad, existía el plan Valheim del secretario general, que era haber dejado alguna tropa como cascos azules y haber transmitido la administración a Naciones Unidas, que era el plan Valheim, que supongo que España tenía una tensión en ese momento complicada. Pero bueno, había alternativas dentro de la legalidad internacional, no entregarle el territorio a una potencia ocupante que no tenía ningún derecho, tal como había dicho la Corte Internacional de Justicia. Y eso ha implicado que lleven 40 años de guerra ahí. Pues bueno, 40 años de conflicto sin resolver. Y eso también genera una tensión para ellos y para nosotros, para todo el mundo. Molt bé. Pues gràcies i hasta la pròxima. Fins a la pròxima. Una abraçada. A vosaltres. Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu. Adéu-siau. Bé, per acomiadar-nos d'aquest programa i desitjar que ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies, un tema titulat, traduït, no?, seria Déu meu, no?, de Aziza Brahim. Fins d'aquí 15 dies. Gràcies, Rafael. Adéu-siau. لبسك بالنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع فيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا شودك وعبادك حرانا
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada.